Comenzamos y no hemos preparado, para los que estáis por aquí, no hemos preparado guión, nunca lo preparamos cuando el padre Alejandro y yo estamos aquí. Irá saliendo sobre la marcha y el tema único que nos hemos propuesto es hablar sobre la Cuaresma. Así que, si acaso, comenzamos pues con una oración y empezamos el live de esa manera. Adelante. Usted En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para los que luego criticarán esto en YouTube, el Padre Alejandro se ha enseñado diferente a nosotros porque el Padre Alejandro es sacerdote católico ortodoxo de el Patriarcado de Constantinopla. Y por lo tanto los ortodoxos, los católicos ortodoxos y los cristianos católicos en comunión con Roma en diferentes ritos orientales se señan de esa manera, como el Padre Alejandro se ha señalado. Es que luego... Algunos saldrá diciendo que me estoy signando con la mano izquierda. También lo han dicho, pero no me sofoco. Yo ya estoy harto de contestarlo. O sea que... Pero para que vayan modelando y aprendiendo que hay diferentes ritos, diferentes antropologías y diferentes maneras de celebrar lo mismo con lenguajes diferentes, pero diciendo lo mismo. En fin, pues nada, y yo, pues los que ya me conocéis, @curateca, Raúl, sacerdote católico, de rito latino o rito romano, en comunión con Roma, y ya está. Y la Cuaresma, ambos dos tenemos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma, Padre Alejandro, en la Iglesia Ortodoxa? Bueno, la Cuaresma en la Iglesia Ortodoxa es un tiempo litúrgico, pero también es como una estación espiritual en la que nos preparamos para la resurrección de Cristo, puesto que es en sí mismo el símbolo vivo que da la vida a todo hombre, la resurrección del Señor. Es el símbolo pleno de la vida. Y por eso quien quiera resucitar con Cristo debe morir con Cristo para resucitar con Él. Entonces la Cuaresma es la estación del año litúrgico en que nos preparamos para participar de la resurrección del Señor. Ese es el tiempo de la Cuaresma. No tiene otra connotación más que el preámbulo preparatorio a la resurrección del Señor, a la Pascua. Correcto. Pues exactamente es lo mismo para la Iglesia Católica de Occidente, para todos los 24 ritos de la Iglesia Católica en comunión con Roma. Es ese tiempo litúrgico de 40 días, ese 40 simbólico que comenzamos con el miércoles de ceniza. Luego te preguntaré a ver qué signos visibles tenéis más concretos en la Iglesia Ortodoxa y los que tenemos nosotros en la Iglesia Católica Latina, que empieza el miércoles de ceniza y acaba con el Triduo Santo, ya con la misa del Jueves Santo, la celebración de la memoria de la Cena del Señor, para posteriormente comenzar la Pascua. Son estos 40 días en los cuales busca uno su desierto, busca encontrarse con el hombre nuevo, busca encontrarse con Cristo, para despojarse, como dice San Pablo, del hombre viejo y recordar que hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo por medio de las aguas del bautismo, para ser salvados, lógicamente, si no, nada tendría sentido. Entonces, en la Iglesia Latina, la Cuaresma comienza un miércoles. Correcto. Y en la Iglesia Ortodoxa comienza un lunes. Pero y son 40 días más la Semana Santa que preparan a la resurrección del Señor. El tiempo cuaresmal entonces termina el Sábado Santo con la celebración de la divina liturgia de la Pascua, la resurrección del Señor y la bendición del fuego. En ese acto litúrgico concluye la Cuaresma y termina el ayuno, porque uno de los grandes rasgos de la Cuaresma ortodoxa es el ayuno, porque la Cuaresma, como es tiempo de devoción, es tiempo espiritual, es un tiempo de oración, de ayuno y de acción de gracias. Correcto. Sí, sí, igual pues que nosotros, en la cual pues no solo está el ayuno, sino también la abstinencia, sobre todo los viernes, como recuerdo de la muerte del Señor. Nosotros comenzamos ese miércoles de ceniza, como comentaba,
con la imposición de la ceniza, recordando dos pasajes bíblicos. Se puede ad libitum elegir uno u otro, que es: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, refiriéndose a Génesis, o conviértete y cree en el Evangelio, porque es la buena nueva que nos ha de salvar. Y además creemos que es así, que si no nos convertimos, sí o sí, aunque volvamos al polvo, entonces no habrá resurrección de vida eterna, habrá muerte y condenación. Resulta que el ayuno en la iglesia latina es miércoles y viernes, en Cuaresma. En la iglesia ortodoxa es todos los días durante la Cuaresma. Y el ayuno va a ir aumentando poco a poco conforme vamos adentrando en el misterio de la Cuaresma. Por ejemplo, la Cuaresma tiene un tiempo preparatorio que se llama el Triodion, que son 3 domingos antes de la Cuaresma. Y durante el Triodion, a partir del segundo domingo del Triodion, se comienzan a quitar alimentos. El segundo domingo de Triodio se conoce como el domingo de Apocreos o Apocreas, que significa el domingo de la carne. Hasta ese domingo la gente come carne. Luego de allí, al siguiente domingo tercero de Triodion, viene el domingo del queso. Se retiran todos los lácteos y los huevos. Ya no se puede comer proteína animal de ninguna de sus derivadas, ni se puede comer pescado, ni se puede comer res, ni se puede comer cordero. Y luego vendría la Cuaresma propiamente dicha, al lunes siguiente, que sería el lunes limpio, Catará Deftera, que significa el lunes de la purificación. Es el día donde todos se purifican. ¿De qué? De los odios, los rencores, los resentimientos, de sus culpas, de sus faltas, para poder vivir y experimentar espiritualmente y con gozo la Santa Cuaresma. O sea, usted no puede llegar a celebrar la Cuaresma resentido o enemistado con alguien. Si alguna persona en la iglesia ha cometido una falta, si no ha venido 2 domingos anteriores en el domingo del Hijo Pródigo, vendrá este lunes limpio a pedir perdón de su falta y a incorporarse a la comunidad para hacer el ayuno y participar de la resurrección del Señor. Porque todo lo que hacemos, todo lo que coreamos durante la vida cristiana, incluyendo la Cuaresma, nos lleva a la resurrección del Señor. Entonces el lunes limpio, por ahí alguien preguntaba que si poníamos la ceniza. La ceniza no es uso y costumbre en la iglesia ortodoxa, ni en las iglesias de rito bizantino. Lo que es uso y costumbre en las iglesias de rito bizantino o en la iglesia ortodoxa es el uso del perdón. Es el día del perdón, el día en que pedimos perdón y nos perdonamos. Entonces encuentras en el oficio de las grandes vísperas del domingo, de las pequeñas vísperas del domingo, que son las vísperas del perdón, encuentras a las personas pidiéndose perdón. El sacerdote le pide perdón a su comunidad si en algo les ha fallado. Y la comunidad le pide perdón al sacerdote si en algo les ha fallado. Y entre unos y otros se piden perdón, se reconcilian para poder vivir con fruto el resto de la Cuaresma. Entonces, más que un signo simbólico, hay un acto real que es la reconciliación, que nos va a llevar a nosotros a experimentar con mejor provecho espiritual los elementos de la Cuaresma, que son el ayuno, la oración y la acción de gracias. O sea, es como un gran sacramento de la penitencia, un gran sacramento de la confesión, casi comunitario. Es como un gran sacramento de la penitencia, un gran sacramento de la confesión, casi comunitario. Perdóname, porque yo he sentido estas cosas. Es algo difícil siempre para alguien reconocer sus faltas, hacerlo públicamente aún es más duro. Y más, no solo públicamente, sino en la comunidad. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión, igual que vosotros, lógicamente, porque tenemos los mismos 7 sacramentos, pero nosotros lo que se organiza, sobre todo ya casi cercana a la Semana Santa, lo que llamamos Semana de Pasión, que es desde el Domingo de Ramos hacia atrás, la semana esta del Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, son celebraciones penitenciales comunitarias, es decir, diferentes sacerdotes
nos reunimos en diferentes parroquias para recibir la confesión de los penitentes, porque también está la costumbre en la Iglesia, y es uno de los mandamientos de la Iglesia, que es confesarse por lo menos una vez al año y comulgar por Pascua de Resurrección. Es decir, no te desvincules, no te dejes colgado del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces nosotros, así como vosotros no tenéis la ceniza, nosotros sí comenzamos con el ritual de la ceniza. También es cierto que Occidente necesita del rito sencillo, del rito claro, para entender qué es lo que se celebra, que lo hemos perdido. El rito, por decirlo de una manera más explicativo, como sería en Oriente, la liturgia oriental, los bizantinos y vosotros los ortodoxos, cuando detrás del iconostasio todo el mundo sabe lo que sucede, aunque nadie ve lo que sucede. Entonces es curioso, como decía al principio, que de dos maneras totalmente diferentes celebramos exactamente lo mismo: la muerte al hombre viejo para resucitar al hombre nuevo, que es Cristo. ¿Cómo? Pues nosotros decimos que las armas de la Cuaresma son tres: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno para estar en vela, la limosna, que no es simplemente dar €1, $1 al necesitado, sino yo que he ayunado, me he quitado este desayuno, eso que me hubiera costado desayuno o ese capricho que me hubiera comprado me ha costado tanto, para alguien que no se puede permitir ni siquiera el lujo de tener un capricho. Esa es mi limosna. O bien por medio de instituciones de dentro de la Iglesia, llámese Cáritas, llámese cualquier otro movimiento de ayuda al necesitado, al enfermo y demás, o de cualquier manera. Y la oración es necesaria. La Cuaresma es desierto, es tiempo de, como Jesús, retirarse, el silencio, buscar a Jesús, pues en ese silencio, para poder encontrarnos a nosotros mismos. Porque si convertimos la Cuaresma simplemente en normas que hay que cumplir, en ritos que hay que cumplir, en moralina, en definitiva, en moralina, que ya he cumplido el trámite y por lo tanto puedo celebrar la Pascua, no hemos comprendido el Evangelio. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar a Cristo, y por medio de la oración, en el desierto de la Cuaresma, nos encontramos con Él. Y nosotros simbólicamente son 40 días de la oración en el desierto, más o menos, de los padres de la Iglesia. En Occidente la Cuaresma se ha ido organizando de esa manera. Y era el tiempo de los catecúmenos. Era también la preparación de los que van a ser bautizados en la noche de la Pascua, de adultos, y reciben el bautismo, la Eucaristía y la confirmación en la vigilia pascual. No sé si en la Iglesia oriental ortodoxa sucede lo mismo, que creo que sí. Sí, ocurre en dos momentos de este tiempo. Uno, el sábado de Lázaro. Quedan suspendidos los bautismos a partir del primer domingo del Triodio, es decir, 3 semanas antes de la Cuaresma. Igual. Y en el momento del sábado de Lázaro, que es el sábado antes del domingo de Ramos, se puede bautizar, y por eso en la liturgia de San Juan Crisóstomo, que se celebra ese sábado, se canta, en vez de cantar el trisagio, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, se canta: ustedes los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y el domingo de la resurrección se vuelve a bautizar a quienes han venido preparando para el bautismo, y nuevamente se sustituye el Santo Dios por ustedes los bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Por qué? Porque de todo el tiempo cuaresmal tiene un sentido bautismal y de renovación que nos prepara para entrar a esos misterios. Y dice alguien: ¿y los que no se bautizan? Pues están comprometidos a renovar su bautismo por medio de los misterios que presencian y que se celebran en su comunidad eclesiástica. Sobre el tema de las tres características de la Cuaresma, que lo hablaba hace rato y tú lo definías también, quiero ampliar sobre el tema del ayuno, la oración y la acción de gracias. El ayuno, pues el ayuno en la Iglesia ortodoxa es un hábito constante y continuo. El ayuno, como decía un padre eslavo, el padre Justin Popovich,
El ascetismo familiar, personal y parroquial tiene especialmente su centro en la oración y el ayuno característico de la ortodoxia. Es decir, la oración y el ayuno se viven en la parroquia, en la familia y en la vida personal. Son elementos que no excluye la Iglesia en ningún momento del año litúrgico, porque ayunamos 3 veces por semana. Ayunamos los miércoles, ayunamos los viernes y ayunamos los sábados a partir de la tarde antes de la comunión del domingo. Entonces hay 3 momentos de ayuno durante la semana. La preparación del ayuno eucarístico es uno de los más importantes, porque si no se ayuna, no se puede comulgar. Entonces, el elemento formal está en que nosotros podamos ayunar. ¿Y qué es ayunar? Mira, ahí me dicen que a mí se me ve que ayuno. Bueno, eso es una cosa de mi vida personal y espiritual. No voy a salir yo echando el cuento que cómo ayuno yo. Lo que sí les puedo decir es que la gente en este momento toma el ayuno intermitente para bajarse las calorías. Y pagan personal trainers. Cuidado, por la misma tontería pagan un personal trainer, cuando la Iglesia es algo milenario y que ha funcionado siempre. Sí, entonces resulta que el ayuno no es para rebajar, el ayuno no es para enflacar. El ayuno es para dominar la voluntad. Entonces yo creo que ahí hay un elemento errado de lo que sirve el ayuno, porque la gente cree que ayunar es aguantar hambre. No. Resulta que nosotros en Cuaresma no aguantamos hambre, nosotros seguimos comiendo, simplemente que eliminamos los alimentos que son parte del ayuno. Entonces usted el viernes no come carne, ¿qué come? Come arroz, come papas, come verduras. Y lógicamente que si su dieta está a base de carbohidratos, pues usted va a engordar. Entonces es tonto y muy ignorante y estúpido, y que me perdone el Santo Templo, que alguien diga que el que ayuna tiene que estar flaco y escuálido y denigrado. Al contrario, si se apega a la regla monástica, al consumir pan, al consumir papa, al consumir cualquier otra cosa, su cuerpo puede transformarse, pero su voluntad está sujeta. Porque el ayuno no es dejar de comer las 3 comidas al día. No. Es retirar la carne, el queso, los huevos, el aceite y los licores. Lo demás es correcto. Por reducirlo de alguna manera, es como convertirte en un vegano. Sí, pero más que una dieta vegana es enseñarle al cuerpo que el espíritu, que es dócil, lo puede enseñar a la carne a ser dócil por medio del ayuno. Claro. Entonces, ese es el problema, que la gente entiende el ayuno con voy a pasar hambre, es decir, me levanto por la mañana, me hago mi vasito de agua para no romper el ayuno y ya a mediodía ya me pondré el atracón. No, eso no es ayunar, porque el ayuno ha de llevarte a estar pues dominado de ti mismo, como bien dices, dominarte a ti mismo, estar en vela, y que ese ayuno te sirva para no solo estar en vela y dominarte a ti mismo, sino darte cuenta de cosas que estando siempre haciendo lo mismo, pues pasan desapercibidas y no te hacen ningún bien. Así es. Entonces, el ayuno, es más, hay gente que comerá carne toda la Cuaresma y tomará vino toda la Cuaresma y comerá lácteos toda la Cuaresma, pero su vida y su actitud tiene mayor dominio de su voluntad que la de los ayunadores. Entonces, esa sería la realidad. El ayuno nos lleva a nosotros, en primer lugar, a dominar la voluntad. Y la gente que dice, yo ayuno para que Dios me escuche, está haciendo un ayuno malo. No, eso no sirve. Dios no escucha con ayunos. No, es que eso no sirve. Además, mira, es gracioso porque, por ejemplo, hoy
el evangelio que hemos proclamado nosotros en la Iglesia Católica de obediencia a Roma es el evangelio de la curación del leproso. Como el leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, él sabe que Jesús puede hacerlo, pero él sabe que ha de pedirlo. Esa es la oración sincera. Sé que puedes, sé que quieres, pero sabiendo que quieres y que puedes, yo te lo pido. Y si es para mi bien, lo hará. Claro que quiero. Queda limpio. Lo tocó y quedó limpio. Esa es la maravilla de la oración, que es pedirle algo al Señor que sabemos verdaderamente que va a cumplir con nosotros, que va a estar con nosotros, o como dice San Pablo, que aunque no sabemos a veces cómo pedir y qué pedir, que lo pidamos con insistencia y pensando ya que el Señor nos lo ha concedido. Todo lo que sea bueno, de edificación, pues cómo no pedirlo como si ya el Señor nos lo hubiera concedido. Pero siempre sin olvidarnos del coma, pero hágase tu voluntad. Porque muchas veces están los yo decreto, yo imploro, yo pido, yo te exijo. No, Dios no es el padre malo que da cosas solo buenas a los buenos y malos a los malos. Porque si Dios da cosas buenas a los buenos, su propio hijo, que el mismo centurión pagano reconoció que era el hijo de Dios y que todo lo ha hecho bien, ¿por qué le pagó el mal en la cruz? Es decir, Dios no juega, tú me das, yo te doy. Dios no juega a intercambiar cromos ni deseos por realidades. Dios juega que se haga su voluntad y nos da, por medio de nuestra propia libertad y de nuestros propios talentos y elecciones, lo que más convenga a nuestra vida. Así es, mire, aquí hacen una pregunta muy importante. Y cuando reza un versículo, esos demonios solo salen con ayuno y oración. Supongo que pregunta a qué se refiere. Se refiere a que a los apóstoles estaban expulsando demonios con el poder que Cristo les daba y los demonios no salían. No porque los apóstoles no pudieran sacarlos, sino quizás porque la persona que tenía el demonio dentro de sí no estaba en voluntad de dejarlo ir. Claro. Por eso esta persona debía ayunar y orar. Tenía el demonio dentro de sí, no estaba en voluntad de dejarlo ir. Claro. Por eso esta persona debía ayunar y orar espirituales o endemoniados que no los podemos ayudar de vida. Sí, claro. Por eso yo digo que a veces entonces la gente pasa por la cuaresma, pero la cuaresma no ha pasado por ellos. Es decir, creen a un tal Jesús, pero no creen en Jesús. Es decir, no has dejado como el leproso, como la samaritana, como la hemorroísa, como María Magdalena, no has dejado que Jesús se acerque a ti, te toque y te levante. O la suegra misma de Pedro. Es decir, no hemos dejado que Jesús se encuentre con nosotros. Hemos querido nosotros forzar un encuentro con Jesús y que Él haga lo que yo quiero, pero que no me complique la vida, que no me cambie mi manera de ser. Y el Evangelio implica cambio. La buena noticia implica un modelo de vida diferente al que llevamos, que porque nosotros seamos sacerdotes no significa que nosotros no estemos necesitados de conversión, que no estemos necesitados de ayuno y que no estemos necesitados de oración. Por supuesto, todos, desde el Papa hasta el último bautizado en el último segundo antes de comenzar la cuaresma. Todos estamos necesitados de conversión. Y esto funciona, como digo yo, y se lo escuché a otro sacerdote italiano, esto funciona muy claramente porque unos oran por mí y yo oro por otros. Y esa es una gran comunión de los santos, como diría San Pablo en la carta a los Corintios, en la cual unos por otros vamos rezando y orando para que éste no desfallezca, para que este que va bien no se crezca en su orgullo y soberbia, para que aquel que parece que está tibio se caliente. Es como una comunión de dejar que Dios, por medio de la oración, entre, cambie nuestro corazón, y entonces en la vigilia pascual, como te preguntaban antes, y los que no se bautizan, los que no nos bautizamos porque ya estamos bautizados, Efesios 5, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, renovamos ese bautismo
renovamos y le decimos al Señor, Señor, aquello que hicieron por nosotros cuando éramos bebés, o aquello que hice cuando ya era adulto, hoy, sabiendo que ya sabes que sí, hoy públicamente vuelvo a decirte, sí creo, sí quiero y sí espero en tu palabra. Bueno, yo quiero pedir una oración por este señor, el Rey Mono 23. Pobrecito, tiene un conflicto interno tremendo. Que Dios exorcice esos demonios. El ayuno no es una carga farisaica, para empezar. O sea, como tú lo decías hace rato, cumplí el requisito, ayuné y estoy justificado. No, pero es un medio o un ideal para la lucha espiritual, la lucha ascética. Tampoco el ayuno es un fin en sí mismo, ¿no? Pero es un medio para nosotros poder alcanzar la perfección espiritual por medio de la sujeción de nuestra voluntad y finalmente encontrarme en comunión con Dios. Entonces, el ayuno de la iglesia es un momento ascético para renunciar a la carne y comenzar a vivir desde el espíritu. Sencillamente. Sí, es algo así. Y lo que tendría sentido del ayuno es eso, que me lleve a encontrarme más diligentemente con Cristo, con los talentos que Él me ha dado, con los dones que Él me ha dado, y saber explotarlos no solo egoístamente a mi servicio, sino al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, a la edificación del anuncio del Evangelio, a la edificación de otros hermanos de la comunidad, que en definitiva es la Iglesia. Entonces, si el ayuno no me lleva no solo a ser mejor persona puede ser cualquiera, desde un ateo a un judío, a un maometano, a cualquier persona de cualquier otra índole y credo. Nosotros aspiramos a algo más importante, que es a ser santos. Eso sí es lo que queremos nosotros. Ser buena persona puede ser cualquiera, buen ciudadano, como cambió la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos Humanos desde la Revolución Francesa en adelante para eliminar el cristianismo de toda la faz de la tierra, eso lo hace cualquiera. Lo importante y nuestra meta, como dice San Pablo, es correr hasta la meta, que se nos dará una corona de gloria, una corona que no se marchita. Esa es nuestra meta, ser santos, no buenas personas. Entonces, el ayuno, la limosna y la oración siempre han de llevarnos a hacer algo, ha de llevarnos a convertir nuestra vida de tal forma que cada vez que yo me mire al espejo pueda ver un poquito más de Jesús en mis actos, en mis palabras, en mi manera de tratar al prójimo, porque si no amo al prójimo como a mí me amo, pues en algo estamos fallando. Entonces, la Cuaresma en definitiva es eso, es ponerme cara a cara con Jesús en un espejo y decir, ¿qué me falta para ser como Él? Mucho, muchísimo, porque Él es el 3 veces santo. Pero, ¿qué puedo hacer para cada día intentar ser más imagen de Él? Que ese espejo de Jesús, que ese icono que yo veo aquí, que esta imagen de Jesús que yo veo aquí, cada día sea más yo, sea más Él. Eso, para mí, sería el resumen más bestia de la Cuaresma, más sencillo, más simplón. Y así que cuando Él se encarna y santifica la materia, y por ende del encarnado se escriben los íconos, porque tuvo materia, pueda Él santificar mi propia materia por medio de su gracia increada. Es decir, que unamos nuestra humanidad a su divinidad, como su divinidad se unió a nuestra humanidad. Y el ayuno, la oración y la acción de gracias de la Cuaresma son elementos propicios para alcanzar ese medio. Entonces, ese sería como el punto de la Cuaresma. Pero la Cuaresma, como yo les decía, tiene una antesala en la Iglesia Ortodoxa, que es el Triodion. El Triodion son los 3 domingos antes de la Cuaresma, que sería el domingo del publicano y el fariseo, el domingo del hijo pródigo y el domingo de la eliminación de las carnes. Esos 3 domingos preparan la Cuaresma. Después del domingo de la eliminación de las carnes, vendría el domingo del perdón,
que es la víspera del inicio de la Cuaresma, que es el domingo en que se retiran los lácteos y el queso. Y el día siguiente comenzaría la Cuaresma, que este año la Cuaresma comienza el 18 de marzo. Para nosotros el 14 de marzo, porque es el calendario gregoriano es el nuestro y el nuestro es el juliano. 14 de febrero ustedes. Nosotros 14 de febrero, correcto, perdón, he dicho y marzo. Nosotros 18 de marzo. Ah, ¿de marzo? De marzo. Bueno, porque vosotros tenéis la antesala, claro, luego le llamáis el triodium, claro. Y este año la Pascua católica es el 31 de marzo y la Pascua ortodoxa es el 5 de mayo. Correcto, que es nuestra octava. Sí, por ejemplo, mira, aquí está nuestro hermano que es católico también, pero de tradición copta, que dice que igual, que ellos el 18 de marzo, igual. Claro, estamos hablando de que yo hablo desde el rito latino. Hay un tema que es el tema del calendario. La Iglesia Ortodoxa en su base era veterocalendarista, es decir, con el viejo calendario, el calendario juliano. Pero en 1932 se adecúan algunas fiestas al calendario gregoriano, como la Navidad. Pero la Pascua y la Semana Santa se siguió calculando con el calendario juliano. Por eso este año, entre latinos y orientales, la Pascua tiene una diferencia de 35 días. Pero el próximo año 2025 las dos Pascuas caerán juntas el mismo día. Será un fenómeno de paralelismo que ocurre algunas veces. No tiene un momento preciso, ocurre en algún momento. No, porque es calendario lunar más veterocalendario con calendario gregoriano. Entonces, son muchas constelaciones que han de unirse. Entonces, el próximo año sí serán las dos Pascuas juntas. Entonces, como todo comenzará junto. Este año tenemos 35 días de diferencia. Entonces, el primer domingo del Triodium es el del publicano y del fariseo, donde la iglesia nos dice, si te preparas a orar, aprende a orar. Ora con humildad y no con orgullo, para que Dios escuche tu oración. Después viene el domingo del hijo pródigo, con el fin de que Dios nos dice a nosotros por medio del domingo del hijo pródigo, si quieres volver a casa, tienes que tener un arrepentimiento sincero, debes tener un corazón contrito, te has alejado de Dios, has pasado por muchas pruebas, has tenido muchas dificultades, Dios igualito te ama, Dios igualito te recibe. Ese sería el domingo del hijo pródigo. Luego vendría el siguiente domingo, en el que se nos invita ya al ayuno y se nos dice a partir de este domingo ya no se puede consumir carnes. A partir de este domingo comienza un periodo parcial de ayuno. ¿Para qué? Para prepararnos al ayuno íntegro. Luego de eso vendría el siguiente domingo, que es el domingo 10, que es el domingo de la carne, donde se nos recuerda en el Evangelio que estamos sujetos al juicio de Dios y que de ese juicio nadie se va a escapar, de ese juicio nadie podrá correr. Así usted crea en Odín, crea en las pulgas, en las garrapatas, a todos nos va a juzgar el mismo Dios. De ahí... Y el siguiente domingo, que es el domingo del queso, porque así lo llaman, porque se retira el queso del ayuno, ese domingo el Evangelio nos habla de perdonar las ofensas, porque ya es el domingo del perdón. Entonces nos hablaron de que había que orar con humildad, de que había que regresar a Dios con arrepentimiento, de que nadie se escapa del juicio final y que tenemos que perdonar para ser perdonados. Y al siguiente día comienza la Cuaresma con el lunes limpio, pidiéndonos perdón unos a otros. Y vienen 5 domingos de Cuaresma. 5. ¿Cuántos domingos tiene el rito latino? Pues son 40 días, 6 por 7, 5 domingos más el domingo de Ramos, 6 en total.
Ajá. Entonces, en esos 5 domingos, cada domingo se celebra un misterio. El primer domingo es la fiesta del triunfo de la ortodoxia. Es donde se nos recuerda a todos que para agradar a Dios hay que tener una fe correcta y que no hay que caer en heterodoxias, ni en herejías, ni en relativismos, sino que hay que conservar la fe íntegra, como la conservaron en el siglo VIII los cristianos, que pudieron luchar contra los iconoclastas y restablecer la veneración de los íconos, y antes de eso contra los herejes, y formularon la confesión de la fe. Paco Serrano me estuvo comentando, y creo que Paco Serrano está por ahí. Sí, está por ahí. Me estuvo comentando que había un muchacho evangélico un poco obtuso, Dios lo perdone, donde decía que el primer domingo de Cuaresma, el domingo de la ortodoxia, se hacía un oficio de anatemización. Así. El oficio de anatemización es un oficio que está derogado y en desuso, y nadie lo practica en este momento. ¿Por qué? Salvo bichos raros. Porque la Iglesia entendió el mensaje del Evangelio. Sí existió un oficio de anatemización. Él presenta unas personas haciendo el oficio de anatemización, pero presenta, entre las personas que presenta, a un señor que fue depuesto del orden sacerdotal en el año 2005, creo, por el arzobispo Chedraui, Antonio Chedraui. Sí. Y este señor no representa a la Iglesia ortodoxa canónica, o sea, él es ortodoxo de lo que él haya organizado en el lugar que se ha montado. Sí, de hecho lo he visto en algún vídeo de algún programa de televisión, y no es ningún arzobispo ortodoxo porque ni siquiera es sacerdote. Por lo tanto, está hay una carta, déjame ver si la encuentro aquí. Hay una carta del arzobispo Chedraui, a ver si la consigo aquí en mi computador. Antonio Chedraui. Antonio Chedraui fue un arzobispo del patriarcado de Antioquía, que murió en el año 2017, si mal no recuerdo. Entonces, el arzobispo Antonio Chedraui, de buena fe, confió en esta persona. Hasta ahora no la he nombrado para que después no diga que uno lo nombra no, que se siente importante, déjalo. Y lo calumnia. El arzobispo Chedraui pues le confirió la ordenación, aquí estoy viendo la foto, la ordenación canónica, pero al mes lo derogó del orden. ¿Por qué lo degrada? Porque no fue sincero. Hubo dolo entonces en la ordenación. Exactamente, mire, Antonio Chedraui lo deroga el lunes 15 de noviembre del año 2004. O sea, poco después de ordenarlo. Exactamente, habiendo sido ordenado como un mes antes. O sea, pero porque hubo dolo, lógicamente es pues como cuando se anula un matrimonio o cuando uno engaña para conseguir algo. La justicia retributiva es, si hubo engaño, el que ordena no ordena, el sacramento no opera, porque a Dios no le vas a engañar. Si exactamente. Prometes, y yo estoy así, como dicen los que creen en estas tonterías, promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Cuando me pregunta el obispo, yo estoy así, con los dedos cruzados, sí, prometo, pero estoy con el corazón diciendo, para ti, tu tía, no estoy siendo, esa ordenación es inválida, no es lícita. Es lícita, será todo lo que tú quieras, pero no es válida, no hay ordenación ahí, porque tú no estás respondiendo con sinceridad. Ajá. Mire, aquí estoy leyendo, fue suspendido él junto a otra persona el lunes 15 de noviembre del 2004 y el Tribunal Eclesiástico declara su degradación el 23 de febrero del año 2005. Sí, claro, lo que tarda el proceso de instruirse, estudiarse y emitir sentencias, sí, lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estas personas se unen a grupos que no pertenecen a la verdadera Iglesia ortodoxa y siguen actuando y usando como si fueran ortodoxos, parecen ortodoxos porque es que nuestros trajes los vende Amazon.
Sí, bueno, vuestros trajes los vende Amazon, los nuestros más cutres también los vende Amazon, pero bastante más cutres. Bien, pero bueno, pero eso pasa también en la Iglesia Católica, en la Iglesia Latina, porque tenemos también movimientos cismáticos y heréticos a su vez, que son más sabios que nadie y más listos que nadie, pero bueno, dejémoslos estar. Y dentro de del rito este de anatematización que tenía la Iglesia ortodoxa, vuelvo a repetir, también podríamos decir que es simbólico también como nosotros, después del Concilio Vaticano II, había una oración en la gran liturgia del Viernes Santo que se decía, cuidado que me lo van a sacar de contexto, así que lo diré rápido: por el pérfido pueblo de Israel, por los sin fe del pueblo judío, porque pérfido significa eso, sin fe. Sí. Entonces, eso ya se ha modificado y entonces se dice: te pedimos por el pueblo de la primera alianza, para que puedan llegar a reconocer en Cristo la plenitud de la verdad. Antes se pedía de una manera, pues digamos que para las palabras de la época era lo normal, para las palabras de ahora, pues vamos a decir que ya no suena políticamente correcto. Entonces, también es cierto que vamos evolucionando en el lenguaje, que vamos evolucionando en el camino del diálogo no solo ecuménico, sino también interreligioso, porque los judíos no son cristianos, ahí es interreligioso, esto es ecuménico, porque pertenecemos a la misma fe católica, y por lo tanto hay cosas que hemos ido con el tiempo dejando caer porque no tienen sentido, y otras que en su momento parece que cayeron y se mantuvieron en ciertos ritos de la Iglesia Católica, se recuperan, como por ejemplo también es, no sé si en la Iglesia Ortodoxa existe, la velación de las imágenes. En el domingo quinto de la Cuaresma, todas las imágenes se cubren con un paño morado, a donde se puede, y se esconden todas las imágenes que se pueden esconder, se quitan, para centrar solo la mirada en el altar, en el sacrificio de la Eucaristía, y en la vigilia pascual volver al esplendor y la belleza de los tantos santos, imágenes, iconos, cruces, de santos y de seguidores del Evangelio que nos inspiran a vivir la Pascua y que están en comunión, en la comunión de los santos con nosotros. Nosotros velamos ese quinto domingo de Cuaresma, las imágenes, hasta la vigilia pascual. Entonces, bueno, sobre el tema ese de las imágenes, los íconos salen en procesión el primer domingo de Cuaresma, el día del triunfo de la ortodoxia. El actual oficio del primer domingo de Cuaresma no tiene anatemización a nadie, porque la Iglesia anatemizó en concilio al que tenía que anatemizar y no anatemizó a nadie más. ¿Quiénes siguen haciendo ese oficio de anatemización? Los paleoimerologites, que son los antiguos cristianos, se autodenominan ellos auténticos antiguos cristianos del viejo calendario. ¿Quiénes son? Un grupo de sacerdotes y de obispos que se separaron de la Iglesia de Grecia en el año 1935 y se unieron a un grupo de sacerdotes y obispos que estaban en Rusia, que se habían alejado del patriarcado de Moscú porque lo acusaban de ser prosoviético durante la Revolución Soviética, los bolcheviques, y entonces hicieron su propio nido aparte. Ellos no llegan a ser más de 5.000 personas en todo el mundo. Pero estas personas siguen haciendo el oficio de anatemización y nos anatemizan hasta a nosotros, a la verdadera Iglesia Ortodoxa, anatemizan a todo el mundo. Y por eso el video que el niño este, que no recuerdo cómo se llama, coloca este personaje que se viste de obispo y dice, anatemizamos a fulano y a sutano. Hay otro obispo... pero lo dicen con nombres y apellidos. Ese anatemización lo dicen con nombres y apellidos. Sí. El otro obispo no lo he terminado de identificar completamente, pero seguramente es un obispo imerologite. Pero es que yo no me atrevería a decir
Anatematizo al padre Alejandro por ser cismático y ortodoxo. No me atrevería yo desde un púlpito católico decir semejante barbaridad. ¿Quién soy yo en este sentido? Y mira, me vienen a la mente las palabras del Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar la fe y el corazón de otra persona? El juicio dejémoselo a Dios. Ahora, entonces, no entiendo ese tema del primer domingo de la ortodoxia, del primer domingo de Cuaresma, que es el día del triunfo de la ortodoxia, y la anatemización no representa a la verdadera iglesia ortodoxa, es un oficio de cismáticos. Ellos están cismáticos. Luego de eso viene el segundo domingo de Cuaresma, en el que se conmemora la memoria de San Gregorio de Palamás. ¿Quién fue Gregorio de Palamás? Un padre de la iglesia que dio testimonio sobre la gracia de Dios y del Espíritu Santo. ¿A qué nos invita este domingo? A centrar nuestra mirada en Dios, a centrar nuestra mirada en Dios, que participa de todas las acciones de nuestra vida. Ese día no hay un suceso como tal, como el primer domingo, que hay procesión con los íconos. El primer domingo la gente trae los íconos de su casa y están con los íconos en sus manos durante toda la liturgia, pasan a comulgar con ellos y después salimos en procesión. El tercer domingo de Cuaresma se dedica a la veneración de la Santa Cruz. El tercer domingo de Cuaresma de Gregorio de Palamás, aunque tú también lo sabes seguro, porque eres más de la tradición griega que la latina que yo, de Gregorio de Palamás también, por si alguien no lo sabe, aunque es mucho menor, junto con Eusebio de Cesarea, fue uno de los grandes defensores de la Trinidad. Cuidado, tanto en la zona latina como en la zona oriental, Gregorio de Palamás, Eusebio de Cesarea y Agustín de Hipona, entre otros, los grandes defensores de la Trinidad. Tercer domingo de Cuaresma. De Cuaresma es la veneración de la Santa Cruz. Ese día se centra la atención litúrgica en el misterio de la cruz, salvadora y edificante de Cristo, y se hace un oficio de veneración de la cruz. También hay procesión con la Santa Cruz y veneración de la Santa Cruz. El cuarto domingo está dedicado a San Juan Clímaco y la escalera al cielo. 33 escalones para ir al cielo. 33 escalones para encontrarnos con Dios, que son los escalones del crecimiento y la perfección de la vida espiritual. San Juan Clímaco y la escalera del divino ascenso. Y así se llama su obra. Lo podéis encontrar en la Filocalia. Bueno, interesante que esté impreso en español. Luego de eso viene el quinto domingo de la Cuaresma, que se celebra la memoria de Santa María de Egipto, la prostituta arrepentida. Era de vida muy bonita, ¿eh? Su historia es preciosa. Yo no la conocí hasta que me la contaron, porque yo no la conocía y la leí. Y se la he recomendado a un chaval que contó sobre la vida de otra santa prostituta. Le dije, pues si esa te ha impresionado, vete a ver la vida de María Egipciaca. Y me contestó con un... así. Si quieres, bueno, cuéntanos quién fue. A los que les gusta estas sensacionalidades. María Egipciaca era una joven de Alejandría que se dedicaba a la prostitución. Entonces ella lo hacía entre gusto y necesidad. Y vio que había una peregrinación a Tierra Santa y dijo, ahí van bastantes hombres, me voy con ellos, trabajo y paseo. Entonces se fue en la peregrinación y trabajó toda la peregrinación como prostituta. Pero cuando ella llegó al Santo Sepulcro y fue a cruzar las puertas del Santo Sepulcro, no pudo entrar porque había una barrera invisible que le impedía entrar a la iglesia. Entonces ella se asustó mucho y volteó y miró el icono de la Madre de Dios y le dijo, Santísima Madre, ¿qué pasa? Ayúdame. Yo te prometo que si puedo entrar a la iglesia, yo cambio mi vida. Y en ese momento ella pudo entrar. Como ella se dio cuenta que era una situación divina, inmediatamente salió de la iglesia y se fue al otro lado del río Jordán, al monasterio de San Juan el Bautista, donde se confesó. Y después de confesarse y arrepentirse y comulgar, se fue al desierto.
se fue al desierto. Ella en el desierto duró 47 años haciendo penitencia. 47 años haciendo penitencia en el desierto. Resulta que habían pasado 47 años y en el mismo monasterio de San Juan el Bautista habían monjes nuevos, distintos a los que ella había conocido. Entonces, un monje salió a hacer ayuno de 40 días, porque los monjes en esos días salían al desierto 40 días y a los 40 días regresaban en cuaresma al final para celebrar la Pascua. Vivían su cuaresma en el desierto solos. Finalmente, él un día mira a Padre Zósimo y ve que algo se mueve entre los arbustos del desierto. Y sale una mujer desnuda. Y él le dice, ¿y tú quién eres? Y ella le dice, Padre, perdóneme, soy María. Tengo 47 años en el desierto haciendo penitencia. Y le he pedido a Dios que envíe un sacerdote para que me traigan los santos misterios. Es decir, la comunión. La comunión. Y el Padre Zósimo le dijo, espérame aquí y en un año yo regreso y te traigo la comunión. Él se va y trae la comunión al año siguiente y se la da, la consigue en el mismo lugar y se la da a María. Y él se retira. Al año siguiente él regresa a darle la comunión y consigue a María muerta en el suelo. Con una nota, si mal no recuerdo era una nota o escrito en la arena, que decía que María había muerto inmediatamente después, hacía un año, de haber recibido la Santa Comunión. Mientras él estaba viendo eso y pensando cómo la iba a enterrar, apareció un león, dice la historia, y el león excavó la tumba de María con sus propias manos, él la colocó allí y el mismo león la cubrió. María Egipciaca fue sepultada en el desierto donde se purificó. Entonces, ¿por qué el último domingo de Cuaresma se celebra la memoria de María de Egipto? Es una enseñanza de la Iglesia que nos dice que la salvación es para todos, para el que llega primero o para el que llega después. Por eso, en el sermón de San Juan Crisóstomo del Domingo de la Resurrección dice, vengan a participar todos de las gracias divinas, los que llegaron primero o los que llegaron a mitad o los que llegaron al final. Para todos, como los del buen jornal, tendrán la misma paga. La cosa es arrepentirse de corazón. Claro. Nosotros en la vida espiritual no andamos como andamos en el mundo. Pero ¿por qué le dan a este eso si yo tengo más tiempo que él? No. Ahí se equivocan. En la vida espiritual las cosas no son así. Yo puedo tener tantos años de sacerdote que llega un sacerdote que tiene 15 días y es mejor sacerdote que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a cosas del espíritu y en las cosas del espíritu Dios sabe cómo las usa y cómo las entrega, cómo las premia y cómo las administra. Sí, y ahí no hay carrera ni hay primer puesto y segundo puesto. Todos tenemos el primer puesto si queremos, que es la corona de gloria que no se marchita, pero hemos de querer correr la carrera. Si no corremos la carrera, difícilmente alcanzaremos la gloria. Y la historia de María Egipciaca es que a mí me impactó cuando me la contaron. De hecho, yo llegué a dudar, digo, me la cuentan con mucha... ¿Has quitado la cámara, Padre Alejandro? Un momentito, sí, la voy a quitar, te oigo. Con mucha preponderancia, la contaron con mucha preponderancia y mucha cosa, y yo me quedé que dije, pues no, era tal que así. Y la veneramos tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Católica Ortodoxa. Es santa para ambos dos. En la Iglesia Ortodoxa, María Egipciaca es una esperanza para todos. Porque nos enseña Dios con su testimonio que el que no se salva es porque no quiere. Claro, porque uno no le da la gana, ya está. Y si es que es así. Por eso decía yo al principio que o te dejas atravesar por Cristo en la Cuaresma, o eres tú el que atraviesa por la Cuaresma como una canoa que se deja pasar por el río por su corriente. Entonces, elige tú ser un pez que nada contra corriente o ser un pez muerto que nada a favor de la corriente. Y ya está, eres tú el que ha de elegir. Y luego, ya sé que lo comentamos un poco en Adviento, por ejemplo, nosotros, una vez comienza la Cuaresma, el color litúrgico es el color penitencial, que es el morado,
siempre toda la liturgia será en morado, a excepción de que el día de San José, 19 de marzo para nosotros será de blanco, el 25 de marzo, 9 meses antes del nacimiento de Cristo, como lo celebramos en nuestro calendario, es la encarnación del Señor, también es de blanco, pero el resto de los días de la Cuaresma es siempre de morado, a excepción del tercer domingo, que es el domingo letar, el domingo de la alegría, ya estamos a mitad de la Cuaresma, que será de un rosa, de un color rosáceo, ni blanco ni morado, sino intermedio, como diciendo, si aún no te has puesto las pilas, aún puedes, aún estás a tiempo, hasta el Jueves Santo, que será de blanco, lógicamente, fiesta, alegría, gloria y lo que haga falta, rojo, el Viernes Santo, lógicamente, la Pasión del Señor, y ya en la Vigilia Pascual, con el encendido del fuego santo, igual que vosotros, en la Vigilia Pascual, que será de blanco. Aunque yo aún conservo, eso sí que lo hago, aunque no están las rúbricas, perdónenme los canonistas, lo siento, perdónenme, ahí aún cojo el elemento del Vetus Ordo, de antes del Concilio Vaticano II, que me pongo la casulla blanca, con la estola blanca, y sobre la casulla blanca me pongo la casulla morada, y entonces en el momento del Gloria también me desrevisto del morado para decir, ahora estamos en Pascua, desde el momento del Gloria, ahora estamos en Pascua, y entonces comienzo de morado, aunque lo normal es comenzar de blanco. Por eso digo, perdónenme los liturgistas y los canonistas, pero yo lo hago así, lo veo simbólico. Catequético, eso es catequético. Claro que es catequético, por eso yo no lo he querido quitar. Yo prefiero, y el concilio tampoco lo prohíbe, y las normas litúrgicas no lo dicen, pero tampoco me lo prohíben. Es como bueno, ad libitum, pues ad libitum yo lo veo catequético. Ahora, en el momento del Gloria es cuando estamos en Pascua, que se nos ha anunciado el Aleluya y se nos ha anunciado todo. Ahora, y es algo muy simbólico lo de los colores, porque claro, nosotros sí que tenemos los colores muy pautados, pero a veces la gente se les olvida que el morado para nosotros es penitencial, es un color recuerda que lo que estamos celebrando no es fiesta, sino el anuncio de que con lo que estamos preparándonos vendrá la fiesta, vendrá la alegría. Esto es un tiempo no de tristeza, que también la gente se piensa que la Cuaresma es caras largas y demás. No. Comienza la Cuaresma con una lectura muy bonita. Te doy la cita porque es muy bonita, aunque ya la debes de conocer, y yo me la sé casi de memoria el inicio, pero no la cita, no tengo la capacidad retentiva de la memoria de muchos, pero te la digo ya enseguida, que es la de la 2 Corintios 5:20. Hermanos, estad siempre alegres, estad alegres en el Señor, porque ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación, ahora, si tú quieres, ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. Cuando cierres los ojos, se acabó. Será el juicio, condenación o salvación. Punto, no hay más. Pero ahora, si tú quieres, como María Egipciaca, si tú quieres ahora, la Cuaresma, que es un aviso de la Iglesia, si tú quieres, ahora es tiempo de gracia. Ahora es tiempo de que tú te pares, pienses, medites y digas, ostras, el camino que estoy llevando me lleva a Cristo, me lleva a la salvación, me lleva a ser mejor cristiano. Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. Por eso para mí la Cuaresma no es un tiempo de caras largas, de tristeza, de la penitencia, fustigarse, no. Es tiempo de estar alegre, de estar contento, porque el Señor sigue haciendo amanecer su día a cada uno de nosotros. Y no sé a qué Santo Padre se lo leí, pero decía, si aún estás en este mundo y mañana amanece, es porque el Señor aún quiere que sigas creciendo en el amor, porque no le conoces plenamente, y que cuando lo conozcas plenamente o reniegues plenamente de él, entonces te llamará su presencia. Era algo así la frase, lo que no recuerdo de qué Santo Padre era. Bueno, importante esa apreciación de los colores litúrgicos, ¿no? Nosotros no tenemos colores litúrgicos. Yo hoy celebré de rojo, mañana puedo celebrar de amarillo, azul, pero sí hay una norma litúrgica que nos dice que el domingo se celebra áspero,
Áspero significa blanco o radiante. Debe ser un color vivo. En Cuaresma, en los oficios de vísperas, de la liturgia de los dones presantificados de los miércoles y de los viernes, sí se utiliza color negro o color morado como signo de penitencia. Pero siempre que se celebre la Eucaristía, el color debe ser un color brillante y festivo, porque la Eucaristía siempre es Pascua de Resurrección. Por eso hubo santos como San Serafín de Sarov, su saludo era: Cristo resucitó mi alegría. Era el signo de que siempre estaba Cristo haciendo vida en las palabras, en el entorno, en la vivencia diaria de la oración y en cada una de las cosas que se rodean en el misterio salvífico de la Iglesia. Entonces, como San Serafín de Sarov era monje y todos los días celebraba la Eucaristía, todos los días para él era Pascua y era resurrección, y decía: Cristo resucitó mi alegría. Hay algo importante aquí que acabo de denotar. Hay un muchacho que se llama católico copto Mateo, de Bolivia. Sí. En Bolivia hay coptos. Sí, él es copto. Hay coptos, en Bolivia hay coptos. Y esto es una experiencia muy bonita, porque creo que es una de las pocas parroquias coptas que hay en América. El cristianismo copto, que es parte también de las tradiciones antiguas de la Iglesia. Y orientales. Muy interesante, muy bonito. Y los sacerdotes creo que son egipcios, los que están allá. De hecho, uno aún tengo pendiente quedar con él para hacerle una entrevista un domingo también, pero sé que ellos van, imagínate la importancia, aunque son pocos, van a Nunciatura a celebrar, van ante la capilla de Nunciatura a celebrar, porque no hay parroquia, entre comillas, adaptada, o no hay muchas parroquias adaptadas para poder celebrar ellos en rito copto. O sea que así van. Y luego hay una cosa que ya se va adoptando mucho en Occidente, o mejor dicho, ¿se va adaptando? No. Se va redescubriendo y sacando del baúl del olvido, que en Oriente nunca se ha perdido, que es al acabar la Eucaristía o al saludar a alguien que sabes que es de la parroquia, de la comunidad, que eres cristiano, yo lo voy a decir en castellano y vos me lo diréis en griego, porque yo estoy adaptando un poquito ya el coger otra vez el vocabulario griego, que es: Cristo ha resucitado, y el otro contesta: verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Y vosotros, desde el tiempo de el domingo de Pascua hasta la Pentecostés, también lo decís: Christos Anestis. Alitos Anesti. Correcto. En griego, o en árabe, el Mesih Kam, el Hakem Kan. Yo lo he escuchado en griego, que es lo de Christos Anestis, y la respuesta, que es la de Alitos Anesti, que es: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Exactamente. Hay una característica importante que tiene que ver con ese principio de creer en la resurrección, y que la resurrección es el fin de la Cuaresma, es la conmemoración de los difuntos durante la Cuaresma. Todos los sábados se conmemoran a los difuntos en la liturgia de Juan Crisóstomo, porque los sábados, los miércoles y los viernes se celebra liturgia de presantificados. El sábado se celebra liturgia de San Juan Crisóstomo, y el domingo se celebra liturgia de San Basilio el Grande. Entonces, los sábados en la liturgia de Juan Crisóstomo siempre se hace conmemoración por los difuntos. ¿Por qué? Porque en el año 700 algo, siglo VIII, cuando Julián el Apóstata, en Constantinopla, durante la Cuaresma, él, para obligar a los cristianos a consumir carne y hacerlos perder el ayuno de Cuaresma, mandó a contaminar todos los alimentos del mercado con sangre de los animales ofrecidos a los ídolos. A los ídolos. Entonces los cristianos, como estaban de Cuaresma y estaban haciendo cólibas para conmemorar a los difuntos, el patriarca les dio la orden que solo comieran cóliba.
y no aceptaran nada que viniera de las manos del apóstata. Entonces, de ahí viene el milagro de las cólibas que se conmemora el primer sábado de la Cuaresma. Que las personas se habían preparado, esto fue en el año 362, corrijo el siglo. Las personas se habían preparado para celebrar la conmemoración de los difuntos y tuvieron que tomar esas preparaciones para alimentarse. Entonces, imagínense, desde el siglo IV ya se hacía cóliba y nosotros seguimos haciendo cóliba. Y preguntaban por ahí abajo, así como yo puedo celebrar la liturgia tanto en latín como en castellano, como en mi lengua vernácula, que es el valenciano, tú como sacerdote ortodoxo allá en Venezuela o en Colombia, en los dos países donde estás sirviendo, ¿celebras en griego? ¿Celebras en español? ¿Celebras en los dos idiomas? ¿Cómo celebras? Es que lo preguntaba alguien por aquí abajo. Yo he celebrado liturgias en los tres idiomas. En tres idiomas, mejor dicho. He celebrado liturgia en español, en griego y en árabe. Sí, porque entonces, por lo menos raíces árabes, si no me falla la cosa. Sí, la liturgia que ofrecí hoy la ofrecí íntegramente en español, todo en español, porque en la parroquia el auditorio hoy era completamente de lengua castellana. Hace 8 días celebré en otra parroquia que está a hora y media de aquí, del lado venezolano, que es griega. La mitad de los fieles son griegos, la mitad de los fieles son español. Entonces se intercalan las oraciones, algunas en griego, algunas en español. Bueno, y cuando hay presente árabes o que yo no recuerde el tono de una oración o de un canto en español y lo recuerdo en árabe, pues yo utilizo el árabe. Correcto. Sí, eso también, que a mí se me ha olvidado, así como en latín, también en griego, porque nosotros tenemos partes aún de la Eucaristía que están en griego, como Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, el acto penitencial, que es Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. De hecho, te voy a contar una anécdota maravillosa, que alguno se va a escandalizar. Fuimos un grupo de sacerdotes a Roma y delante de Santa María la Mayor, a la izquierda, está la iglesia copta. Nada más que está el estudio, ¿cómo se llama? El estudio bíblico oriental. Y está la iglesia copta está allí. Y celebraron en griego porque era un acto conjunto entre la iglesia copta y la iglesia greco-católica. Y resulta que entramos y estaban en el Kyrie eleison, que ellos lo hacen aún de 3 veces. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nosotros lo hacemos ya 2 veces. Y al salir uno de estos sacerdotes, ya un poco, ¿habéis visto en latín qué bien se celebra? Y yo no sabía si reírme, llorar, morirme del susto o estaba de guasa, pero yo creo que no estaba de guasa, estaba muy serio, estaba lo que hemos perdido con el latín, lo bien que se celebraba, y estos que son de allá aún están con el latín. Bueno, son cosas de la vida, pero el que quiere, como María Egipciaca, es que es una santa que yo me quedé cuando me la contaron, el que quiere hace más que el que puede, ¿eh? O sea, muchos se quedan parados y no hacen nada, Entonces es algo curioso. Hace poco me ocurrió algo parecido, no recuerdo dónde estaba celebrando y la persona me dijo, pero ustedes también celebran en latín. Y yo le dije, no, yo no uso latín, o sea, yo sé latín, a mí me gusta el latín, pero es mío, de mi conocimiento. Pero yo no sé latín. ¿Dónde usé latín? Me dice, porque dicen Kyrie eleison. ¡Wow! Dije, no, Kyrie eleison, más bien es un término griego que está en la misa en latín. Pues entonces es griego. Cuando yo llegue el Viernes Santo y haga la adoración de la cruz y empiece Agios athanatos, cuando empiece con esto dirán también que es latín. Agios athanatos, Agios isquiros. Madre mía. De hecho, no hay nada en la iglesia que pueda ser pronunciado en latín. La iglesia, como estructura litúrgica, no concibe dentro de sus
textos que el latín pueda ser traducido, ¿no? O sea, no hay nada, yo no he visto en la iglesia nada que esté al latín. En vuestro caso. Sí. Claro, en el caso de la Iglesia Ortodoxa yo lo puedo comprender, pero nosotros sí podemos alternar. Yo, de hecho, he celebrado la misa, llamémosle trilingüe o incluso cuatrilingüe. Es decir, celebrar en castellano, con partes en griego, como el Kyrie eleison, con partes en latín, como Agnus Dei o Gloria in excelsis Deo, partes en castellano, incluso la homilía en la lengua vernácula, que es el valenciano. Entonces, más don de lenguas que ese no puede haber. Y encima todos nos entendemos con todos. Entonces no hay ningún problema. Igual que tú ahora has celebrado en griego, con castellano y árabe, todo a una. Sí, y la iglesia pues tiene más lenguas litúrgicas. Tiene el eslavo eclesiástico, tiene el rumano, tiene el georgiano, tiene el cirílico antiguo. San Cirilo y Metodio ahora mismo lo vamos a celebrar en nada nosotros, en la Iglesia Latina. Se me puede olvidar cualquier otro. Y bueno, las lenguas vernáculas que se han declarado legítimas. Entonces los textos se han podido traducir a las lenguas vernáculas. Pero hay situaciones en las que hay dificultades para la traducción. Por ejemplo, con términos como filantropía, como quejaritomene, como teotokos. Entonces se están dejando en las traducciones con su pronunciación en griego. Entonces por eso encontramos en español oraciones que dicen como la Santísima, Purísima, Benditísima, Gloriosa Doncella Nuestra y Teotocos, siempre Virgen María. ¿Sí? Por ejemplo, Panagía es más fácil de traducir porque es toda santa. Pan-agía, pan todo, agía santa. Agía santa. Santa, ¿ve? Entonces, igual filántropo. ¿Qué es filántropo? Filántropo es aquel que ama a los hombres o el amante de la humanidad, pero como es una palabra tan compuesta, en algunas traducciones se deja como filántropo o filantropía. Sí, y así por el estilo. Sí, y en algunas ocasiones se traducen tan mal como, por ejemplo, quejaritomene, en latín bien traducida, sería, como es, gracia plena, llena de gracia, la llena de gracia, y en cambio en castellano, en según qué Biblias, llámense Reina Valera o Sociedades Bíblicas Unidas, la llena de gracia. No, la muy favorecida. La muy favorecida. No, eso no significa quejaritomene. Quejaritomene es la llena de gracia, la completa. En fin, pues si quieres, ya que hemos dejado aquí, de entre comillas, de hablar de la Cuaresma, cortamos aquí esto de la Cuaresma y subo hasta aquí en YouTube